Nosotros leímos en la lectura bíblica de esta mañana que el Evangelio es para cada nación, como leímos en el Salmo 67 que Rubén justamente nos leyó, diciendo, alégrense y gócense las naciones, así lo leímos, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Ahí está en el medio de la Biblia un mensaje que el Evangelio no es solo para los judíos, es para todas las naciones. Empezó con los judíos. Dice Jesús que vino primeramente para predicar a los hijos de Israel, pero como ellos rechazaron la verdad, el Evangelio extendió a las naciones. Ahí vemos en todo el Antiguo Testamento, viendo la primera esperanza de un evangelio en Génesis capítulo 3, no vamos a leerlo, donde en la maldición cuando el hombre y la mujer cayeron ellos en pecado, dice el Señor, que voy a poner enemistad entre tu simiente y tu simienta. Significando que en el momento que Satanás pensó que ganó toda la raza humana, que la raza humana decidió creer a Satanás en vez de creer a Dios, Dios dice que en este momento, en vez de maldición, voy a darles una bendición. Enemistad, que significa que como un remanente que va a amar a mí en vez de amar a ti, Satanás. Somos parte de ese remanente. Nosotros amamos a Dios y odiamos a Satanás. Satanás pensaba que era la otra cosa, que en el momento que cuando Satanás pensó que venció toda la raza humana, Dios metió una bendición. Y nosotros somos parte. Y hasta el final de la Biblia, en Apocalipsis, en capítulo 5, también nosotros sabemos la enseñanza de toda la Biblia, donde dice, y cantaban hablando del cielo, un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y toda lengua, de todo pueblo y toda nación. Interesante. Porque en el Nuevo Testamento, cuando empezaron en Hechos, los judíos pensaban que era solo una salvación para ellos. Por eso también Dios dice en Hechos capítulo 1, en Hechos 1:8 es el mandamiento como el gran comisión de Hechos, donde Hechos dice en 1:8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, donde están los judíos, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y así progresa Hechos. En Jerusalén, después se extendió en capítulo 6 y 7, extendió hasta Samaria. En capítulo 10, hasta los gentiles completos. Y hasta el final, cuando Pablo fue también apóstol, a los gentiles. Mira, Hechos capítulo 13, si quieren mirar conmigo, es un pasaje interesante. Hechos 13. Es en medio de Hechos, cuando la mitad de Hechos está dedicado a ese libro, la mitad para los judíos y la mitad para los gentiles. Y en Hechos 13 es como la mitad de ese libro, el enfoque desde el capítulo 13 de Hechos hasta el final, el enfoque es el ministerio a los gentiles, que somos parte de nosotros. Y dice en el versículo 42, cuando salieron ellos de la sinagoga, Hechos 13:42, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de esas cosas. ¿Y por qué dice eso? Porque los judíos no querían escuchar más. Pero los gentiles les pedía, háblanos más de esas cosas. Y despedía a la congregación, versículo 43, y muchos de los judíos y de los proselitos piadosos y siguieron a Pablo, a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, ahí están, pensando que la salvación era solo para ellos.
Viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Entonces, desde este momento hasta el final de Hechos, el enfoque es el ministerio a los gentiles. Versículo 47, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles. Eso fue un mensaje a través de los profetas mayores, de Isaías especialmente, 42, 49, que los judíos iban a ser una luz para todas las naciones, pero ellos lo rechazaron. Dice 48, los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y el enfoque ahora es para los gentiles. Y nosotros somos parte de ese grupo. Somos gentiles. Por eso también en 1 Juan, en capítulo 2 de 1 Juan, es interesante que Juan al final de su ministerio está hablando en 1 Juan capítulo 2, versículo 1, donde dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero mira lo que dice el versículo 2, está tratando el problema de los judíos. Dice, versículo 2, capítulo 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y mira lo que dice Juan, y no solamente por los nuestros, está hablando a los judíos, no es solo para nosotros, pero dice, sino también por los de todo el mundo. Así es el Evangelio de Cristo, es para todo el mundo. Hombre, mujer, joven, la palabra de Dios es para ti. Esta mañana la palabra de Dios contiene un mensaje, no solo para los judíos, es para toda lengua, todo pueblo, toda nación. Y adentro de este capítulo esta mañana somos como 17 naciones. Y el Evangelio es para todos nosotros. No importa la raza, no importa el pueblo, no importa la lengua. El Evangelio de Cristo es para todos. Y esta mañana quiero llevarles a un pasaje de Cristo donde Él aparece con este mismo mensaje, mostrando que el Evangelio es para todo el mundo. Y es la primera vez que Jesús va a la tierra de los gentiles. Vamos primero a Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Y vamos a empezar en versículo 24. Marcos 7, 24 al 30. Levantándose de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que huyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Es una mujer que vamos a estudiar esta mañana, que es una mamá. ¿Qué nos puede enseñar esta mujer? Hay una enseñanza muy profunda que podemos aprender de ella. Obviamente sabemos algo de ella, que tenía una hija que tenía un espíritu inmundo, un espíritu de un demonio. Si queremos saber de cómo se porta un joven, un hijo, una hija con un espíritu inmundo, podemos verlo en Marcos 9. En Marcos 9, versículo 14, 9:14, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas
que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Y él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, trae a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, era un espíritu de un demonio. El cual, y aquí está la descripción de un hijo, una hija como esta hija de Marcos 7, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, cruje los dientes, se ve secando y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Era algo fuerte y se portaba mal. Entonces me imagino que esta hija en Marcos capítulo 7 era igual. Por eso la mujer estaba frustrada, afligida, buscando un toque del Señor. Ahora, él por la primera vez en Marcos capítulo 7 entra a la tierra de los gentiles. ¿Y cómo sabían de él? ¿Cómo sabían que él hacía estas cosas? Mira en Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Habían algunos de Tiro y Sidón que llegaban a escuchar sus enseñanzas. Salieron de su tierra, llegaban ellos de donde estaba Jesús y escuchaban sus enseñanzas y vieron sus milagros. Por eso en Tiro y Sidón corría también la noticia de Jesús. Dice en versículo 7 de capítulo 3, mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea y otro lado de Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Ahí está esa gente. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos. Ahí vieron que sanaba a mucha gente, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Mira lo que dice el versículo 11, y los espíritus inmundos, como tenía la hija de esta mujer en Marcos 7, como tenían espíritus inmundos, a verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Y vieron que él tenía el poder sobre los espíritus inmundos. Entonces en Marcos 7 es obvio que él ahora en la tierra de los gentiles, especialmente en Tiro y Sidón, ellos sabían, porque habían escuchado, habían visto, y los que le estaban siguiendo volvieron a sus casas diciendo, hemos visto a Jesús, Él sana, Él toca, y los aún con demonios salen sanados. Entonces la mujer, obviamente escuchando, sabía que Él tenía el poder de sanar a su hija. Ahora vamos a Mateo 15, la misma historia, y ahí nos vamos a quedar. La misma historia con unos más detalles que Mateo pone. A veces es bueno leer las mismas historias de los 4 evangelios donde aparecen para tener todos los detalles juntos. Versículo 21 de capítulo 15. Saliendo Jesús de ahí, y podemos parar y decir, ¿saliendo de dónde? Marcos 7 dice, levantándose se fue a la región de Tiro y Sidón. Mira, estaba en Marcos 7 y también en Mateo 15, hablando con los fariseos. Y hablando con los fariseos de una confrontación, diciéndoles que este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Llamaron a los fariseos hipócritas. Hipócritas. Eso está en 15:7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros. Y cita Isaías, donde Isaías dice de los fariseos, este pueblo está hablando de los judíos. Me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Interesante pensar que algunos aquí en la capilla están sentados, bien vestidos, actúan como cristianos, hablan como cristianos, cantan como cristianos, sirven en la iglesia como cristianos.
pero solo de labios. Y el Señor dice, pero el corazón está lejos de mí. Eso es un problema que pasa. Por eso hay algunos en la iglesia que dicen, yo no quiero ir a la iglesia porque son todos hipócritas. Hablan una cosa y hacen otra. Qué horrible juzgar a Dios viendo a los cristianos, supuestamente cristianos. Pero algunos juzgan a Dios diciendo, yo no voy a la iglesia porque yo no quiero servir un Dios que solo está creando y está levantando hipócritas. Muchos dicen eso. Pero Dios no es así. Hombres y mujeres son así. Pero Dios es fiel. Pero hay algunos, y eso es la confrontación que Jesús estaba teniendo con los fariseos, porque Él estaba confrontándolos en su pecado. Que no sean ellos. Y estaba diciéndoles después de lo que contamina al hombre, porque ellos estaban enfocados en lo de afuera. Lo de afuera, no del corazón. Por eso cuando nosotros tenemos hijos, tenemos que preocuparnos más del corazón, de su comportamiento. Porque su comportamiento puede mostrar una cosa, pero su corazón lejos de Dios. ¿Cuándo podemos saber si los hijos realmente son cristianos? Cuando tienen 10 años, 12 años, 14, 15, 17. Yo les digo, solo podemos saber si los hijos son cristianos cuando se van de la casa y están por su propia cuenta. Porque los hijos muchas veces hacen todo en la casa para agradar a los padres, no para agradar a Dios. Y para evitar una batalla en la casa, obedecen a los padres, pero el corazón está lejos de Dios. ¿Cuándo podemos saber si nuestros hijos realmente son cristianos? Cuando viven por su propia cuenta. Es la única forma que podemos saber. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar mucho por ellos, muchísimo por ellos, y enseñarles una sola cosa, ¿qué? Que es mejor honrar a Dios que honrar a los padres. Es mejor, porque si están acostumbrados a honrar a Dios, aun cuando están fuera de la casa, por su propia cuenta, van a seguir honrando a Dios. ¿Qué es más importante? El corazón. Pero muchos padres tratan solamente el comportamiento. Y algunos padres tienen aún vergüenza de sus hijos, que no se porten mal en la iglesia. O los otros van a saber que tenemos una mala familia. Pórtate bien, por lo menos en la iglesia. Yo he visto y he escuchado, algunos dicen, yo digo, pobres hijos. Por eso crecen y después dicen hipócritas. Hipócritas. Porque estamos más enfocados en lo de afuera que en el corazón. Por eso en Mateo 15 dice, versículo 10, llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre, lo que hay adentro. ¿Qué importa el barrio? ¿Qué importa la escuela? Lo malo está dentro de su hijo. Algunos dicen, bueno, yo voy a homeschool porque no quiero tener influencias malas en mis hijos. La mala influencia está dentro del corazón. Eso es el problema. Que lo pongan en su casa, que lo protege hasta 18 años, después salen y actúan como demonios. Porque lo malo está dentro. Lo malo está dentro. Entonces, acercándose al versículo 12, sus discípulos le dijeron, ¿sabes? Que los fariseos se ofendieron. Bueno, siempre. Ofendidos. Los que ponen el enfoque en lo de afuera siempre ofenden fácilmente. Fácilmente. Porque el corazón está lejos de Dios. Y Jesús dice, versículo 14, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Mira, una confrontación muy fuerte. Entonces en versículo 21 de capítulo 15, saliendo de ahí, o como dice Marcos 7, levantándose de ahí, se fue a la tierra de los gentiles. Ahora, versículo 21 dice, saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y Sidón. En Marcos dice que se fue a una casa, ¿se acuerdan que lo leímos hace poco? Se metió a una casa, no dice quién es el dueño, quién está a cargo de esa casa, no dice. Pero dice que él quiso estar solo, pero no pudo esconderse. Me imagino después de la confrontación todos, especialmente los fariseos, estaban enojadísimos con él. Querían matarlo. Entonces él, saliendo de ahí, versículo 21, se fue a la región de Tiro
y Sidón. La primera vez que Jesús va a la tierra de los gentiles. La primera vez. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Y qué nos enseña este encuentro con Jesús? Con una mujer gentil. Ahora dice 22. He aquí una mujer cananea. En Marcos dice que era de la nación de los Sirofenicia, de Tiro y Sidón. Era cananea. Cananea era la descendencia de ella, vino de los cananitas, que antes la gente de Israel dice en Deuteronomio, capítulo 7, también en 32, que la gente eran totalmente paganos. Y Dios mandó a Israel a matar a todos, porque estaban tan en contra de Dios, que Dios dice, ya, se acaba ese pecado, se acaba esa gente. ¿Y qué pasó? ¿Israel obedeció? No. Y hasta este punto, en Mateo 15, sale uno de ellos. Una mujer de ellos. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba. Ahora vamos a ver 3 puntos de esta mujer que nos enseña algo muy importante. Vamos a ver la madre y su petición. Es obvio su petición, pero también vamos a ver la madre y su determinación, y también vamos a ver la madre y su recompensa. Primeramente vamos a ver, primer punto, la madre y su petición. ¿Cuál es su petición? Mira, versículo 22 a Mateo 15. Clamando ella diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Ahí está su petición. Ella vino, ella lloró y ella clamó. Y mira el carácter de su petición. Versículo 23. Jesús no respondía cuando ella hablaba. Llorando. Ustedes han visto las mujeres en el Medio Oriente, como el volumen de ellas. Han visto, especialmente una mujer afligida, no es calmada, no es calladita, grita, llora de su aflicción. Pero Jesús no le respondió palabra, dice el versículo 23. Entonces, mira la actitud de sus discípulos. Entonces le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Porque esa actitud. Porque no, mira en Mateo 10. Es entendible en un sentido la actitud de los discípulos. Es entendible. Aquí están la primera vez en la tierra de los gentiles. Nosotros podemos juzgar a los discípulos, pero qué malos son. Pero es entendible la reacción de ellos, porque mira lo que Jesús les enseñó en 10:5. A esos 12 envió Jesús, les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Bueno, es entendible entonces la actitud de esos discípulos, porque en un sentido, en su corazón, estaban obedeciendo las instrucciones que habían recibido. No deben ni estar en esta tierra, aún hablando de una mujer de ellos, porque mujeres no eran muy estimadas en este tiempo. Nadie hablaba a una mujer, ni los rabís. Tenían los rabís que se llamaban morados y sangrientes. ¿Y por qué les llamaban así? Rabís sangrientes, porque cada vez que vieron ellos una mujer, taparon los ojos y seguían caminando y golpearon contra la pared, contra una columna, estaban todos sangrados. Solo para no ver una mujer, imagínense. Eso fue la actitud de aún los rabís en contra de las mujeres. Algunos de ustedes dicen, no, eso es lo que necesito para mi hijo que tiene 16 años. Necesito un hijo sangriente, pueda tapar los ojos. Pero así fue la actitud contra las mujeres. Entonces la mujer y su petición. La mujer y su petición, una hija con un demonio, y ella llega llorando y clamando. Mira, el carácter de su petición, aquí dice que ella sigue. Mira en el versículo 22,
ella clamaba. Da voces, versículo 23. Da la idea que una vez y otra 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 vez estaba clamando, llorando, gritando, muchas veces. Seguía como molestia. Y los discípulos por fin dicen, despídela, pues da voces tras nosotros. Su petición, la razón es su hija. La razón que lloró es por la sanidad de su hija. La razón de que clamó es porque creyó que Jesús tenía el poder. Entonces, la petición de esta mujer. Punto 2, vamos a ver la determinación de esta mujer. La determinación de esta mujer. Y en la determinación de esa mujer vamos a ver cómo Jesús está probando su fe y qué quiere enseñar a los discípulos. Ahora, no olviden que están la primera vez en la tierra de los gentiles. Entonces Jesús toma esa oportunidad para enseñar a los discípulos algo importante. No olviden que los judíos rechazaron a Jesús. Vimos aún en capítulo 15 al principio, los judíos estaban confrontados, rechazaron la verdad. Vimos en Hechos que los gentiles querían escuchar más y más y más. Entonces, vemos la determinación de esta mujer. Mira, ella tenía unos obstáculos de tener fe. ¿Cuáles son los obstáculos de ella? Primero, su raza. Era gentil, de Cananea. Y su religión. Era de gente totalmente pagana. No adoraban a ningún Dios verdadero. Todo era una religión pagana. Y el obstáculo del prejuicio en contra de ella. ¿Cuál mujer tiene derecho de ponerse en los pies de un rabí? Ninguna mujer toma esa actitud. Es mejor en este prejuicio en la sociedad que una mujer se aleja de un hombre. Y la realidad de ella, su raza, su religión, el prejuicio en contra de ella, llegó a la realidad que tenía solo obstáculos para tener fe. Solo obstáculos. Pero tenía oportunidad. Mira la progresión de su fe. Primeramente, en versículo 22, ella lo llama Señor, Hijo de David. Interesante. Usa un título de los judíos. Y ella es gentil. Eso me llama la atención. Más me llama la atención, Jesús no le responde. En un sentido diciendo, así me llaman los judíos. Tú no tienes ese derecho. Jesús no le responde. Entonces, vamos, versículo 24. Jesús le dice, yo estoy enviado solo primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Posiblemente Jesús estaba diciéndoles a los discípulos que obviamente estaban escuchando que el tiempo de los judíos todavía no había terminado. Pero ahora Jesús aprovecha de enseñarles otra cosa. Entonces, versículo 25. Ella vino y se postró ante él. En Marcos, son 2 veces en el Evangelio de Marcos que una persona se postra a los pies de Cristo. Primeramente, en Marcos 5, no vamos a leerlo, es Jairo con una hija y él era un jefe de alta sociedad y él se postra a los pies de Cristo. Y también esta mujer gentil, que es como un contraste entre lo más alto de la sociedad hasta una mujer más baja de la sociedad. Y en Marcos solo son las 2 personas que se postran a los pies de Cristo. Eso me muestra que ahí debemos estar nosotros, a los pies de Cristo. Y ella dice ahora, mire lo que dice, no le llama hijo de David ya. Eso no funcionó. Eso no funcionó. Entonces ella dice en 26 o 25, ella dice, Señor. En Marcos 7 dice, sí, Señor. Son 2 palabras que están en Marcos 7 que debemos usar nosotros. Sí, Señor. ¿Qué está diciendo esa mujer? Que reconoce la autoridad de Cristo, su soberanía, que Él está a cargo de todo. Entonces, sí, Señor. Sí, Señor. Y dice, socórreme, ayúdame. Ella estaba persistente en su fe. Entonces, ella
Primeramente usa un término de los judíos. Dame algo, hijo de David, de la descendencia de David. Tú tienes el poder, dame. Y no responde. Después dice ella, entonces, Señor, dame, socórrame. Mi hija está enferma. Pero mira la respuesta de Jesús. Sigue probando su fe. Jesús no dice, bueno, anda, tu hija está sanada. No, mira cómo le habla. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¡Wow! ¡Qué forma de evangelizar! Buenísimo. Vamos todos a practicarlo en esta semana. O imagínense Henry Tolopilo predicando aquí en el púlpito y después sale por la puerta y algunos que están de visita y no son de nosotros y dice, ay, quiero seguir escuchando. Y Henry dice, no, estas palabras son para los elegidos, no para los perros. Imagínense, así fue, los discípulos así reaccionaron. Porque ¿quién habla así? ¿Quién habla así? ¿Y quiénes somos nosotros para saber cómo evangelizar? Nosotros queremos como 4 puntos. Punto 1, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Punto 2, hay pecado en tu vida. Punto 3, ustedes han visto predicadores así. No me da mucho gusto. Entonces 4 puntos. 4 steps of the gospel. Así pensamos. 4 leyes espirituales. Entonces cuando la gente no responde pensamos, qué malos son, perros. Pero ¿quiénes somos nosotros para saber cómo evangelizar? ¿Por qué? Porque la obra de la salvación es de Dios, no de nosotros. Aún la fe de creer. Mira, hay algunos de ustedes que han escuchado cientos de sermones y todavía no creen. Y están en esta capilla. No se ríen. No se ríen. Porque algunos que saben mucho de Dios, mucho de Cristo, han escuchado muchísimos sermones, pero están todavía ciegos, con un corazón duro. ¿Cómo podemos entender eso? Porque es Dios que da la salvación. Ahora nosotros pensamos, ¿por qué Dios no da? Porque estamos orando. Señor, socórreme de mi esposo, mi esposa, mi hijo, que no conoce al Señor. Y no entendemos por qué. No podemos entender. Porque no podemos entender cómo la salvación llega a uno. Yo también he compartido el Evangelio dando todos los versículos, todos los puntos, pero perfectamente bien. Y yo les pregunto, ¿tienen interés en conocer a Cristo? Y la persona dice, no tengo interés. Y después otro día me confundo en los versículos, hablo mal, me confundo en los puntos y al final yo les pregunto, ¿no tendrían interés en eso, no? Y ellos dicen, claro que sí. Imagínense. ¿Cómo podemos entender? Porque no depende de nosotros. Obviamente tenemos que tomar nuestra responsabilidad, estudiar y saber el Evangelio, saber los versículos, saber todo para presentarlo bien, pero al final no depende de ustedes, depende de Dios, porque la salvación es de Él. Por eso que siguen orando por sus hijos, como esta mujer. Entonces el Señor estaba mostrando la progresión de su fe. Entonces, probando su fe, el Señor dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Posiblemente enviando un mensajito a los discípulos que los judíos todavía no hemos terminado. Pero también dando algo de esperanza a esta mujer. Porque usa la palabra perrillos. No es perra salvaje. Porque ella puede decir, yo no soy un perro. Pero es lo que le llama. Está hablando de una mascota. ¿Ustedes tienen en casa? ¿Cuántos de ustedes dan comida a la mascota? Casi todos. Si no lo dan es que está en persecución tu perro. Porque siempre damos, siempre están esperando. Y Jesús le habla cariñosamente a esa mujer, probando su fe, diciendo, mira, el pan es para los judíos. No es bueno dar algo a los perrillos. Y ella usa las mismas palabras contestando a Jesús. Mire lo que dice ella. Y ella dijo en versículo 27, Señor, sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Usa las mismas palabras de Jesús y dice en un sentido, Señor, yo soy uno de los perrillos.
dámelo. Dámelo. Está dispuesta a decir que yo necesito. Llámale lo que tú quieres. Y la palabra de Dios dice que en el pecado somos peores que perros. Somos leprosos. Y ella dice al Señor, sí, Señor. Sí, Señor. Pero yo quiero esas migas. En un sentido está diciendo, yo no quiero quitar mucho de las bendiciones de los judíos. Solo dame una miga, Señor. Por mi hija. Sálvale. Socórreme, Señor. Entonces, vemos la petición de ella, la determinación de ella, su persistencia en la determinación. Y el punto final, su recompensa. La petición vimos, determinación vimos, ahora la recompensa. Aquí dice el Señor, versículo 28. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Ahora en Marcos 7 dice de esta situación, dice, entonces Jesús le dijo, por esta palabra que ella usó, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y dice, y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en cama. Mira, Jesús respondió a su fe. Su recompensa, Jesús respondió. Probando su fe, su determinación llegó a tener una recompensa y Jesús respondió. Y dice Jesús, ve. Y da la idea que ella se fue de inmediato. Como tomó con esta fe que tenía, esta fe probada, inmediatamente se fue a su casa. Y dice, cuando ella llegó a la casa, con esta fe, halló lo que Jesús había dicho. La hija estaba sanada. La hija acostada en la cama, que da la idea que ya no estaba dando vueltas, loca. No, estaba totalmente calmada, totalmente en paz. Entonces recibió la recompensa de Jesús. Qué increíble este pasaje. ¿Dónde debemos estar nosotros? A los pies de Cristo. ¿Qué debemos tener? Determinación. Algunos de ustedes deben estar orando por sus hijos o una situación. Pero nosotros no somos muy persistentes. Somos como los discípulos. Si una persona llega los miércoles al estudio y levanta la mano cada miércoles diciendo, ora por eso. Después de como 4 miércoles nosotros decimos, eso levanta la mano cada vez que estamos. Que deje de orar tanto. Algunos hablan así. Debemos ser más persistentes. ¿Cómo somos nosotros? Oramos 1 o 2 veces. Decimos, bueno, no resultó. Yo traté, pero mi hijo todavía sigue lejos de Dios. Mi familia hecho pedazos. Eso no funciona. Yo traté. Qué malos somos. Somos iguales hasta los fariseos a veces. Mire, yo quiero terminar con una conclusión dándole 10 palabras que esa mujer nos enseña. 10 palabras que esa mujer nos enseña. Si podemos nosotros todos ser como esa mujer sería bueno. Y las mamás que están en este día de la mamá, si podemos tener esas palabras parte de la carácter de las mamás sería buenísimo. Mira, el problema muchas veces en la vida es que nosotros nos confundimos entre una meta y un deseo. Una meta y un deseo. ¿Cuál es la única meta que debemos tener en la vida? Glorificar a Dios. La meta de nuestra vida es glorificar a Dios, nada más. El problema es que nosotros ponemos otra cosa como meta, que deben ser deseos. Por ejemplo, hay mujeres que dicen, mi meta en la vida es tener un esposo cristiano. Qué mala meta. Porque ¿quién puede frustrar esa meta? Tu esposo. Bueno, el Señor da la salvación también, entiendo. Pero no es una meta que debemos tener. Es un excelente deseo.
Excelente deseo. O hay padres que dicen, solo queremos una familia cristiana y lo tienen como meta. Y cuando los hijos salen mal, entonces los padres empiezan a pelearse, tener problemas. Horrible. Porque la meta es tener una familia cristiana. No es la meta que debemos tener. Es un excelente deseo. Excelente deseo. Pero la única meta que debemos tener es glorificar a Dios. Si nosotros salimos hoy en día con una sola meta, es glorificar a Dios como la meta de nuestra vida, con muchísimos deseos. Pero la meta no nos vamos a frustrar mucho. Porque ¿quién puede frustrar esa meta? Bueno, nosotros mismos, de vivir en desobediencia, pero los demás no pueden. Nuestro esposo no puede. Si mi meta es glorificar a Dios, ¿qué importa lo que hace mi esposo? Porque yo vivo para Dios. Si yo vivo para mi esposo, entonces yo me levanto, le hago desayuno, le hago la ropa y yo le hago todo en la casa y él no me dice nada. Porque le esperaste algo. Es malo. Posiblemente es un inconverso. Porque tú estás haciendo todo para agradar a tu esposo, no agradar a Dios. La meta es glorificar a Dios. Entonces yo me levanto en la mano, le hago desayuno. Me levanto en la mano, le hago la ropa, le hago la casa. Le hago todo lo que Él quiere porque yo lo hago como una ofrenda de alabanza a mi Dios. Sin importar lo que Él dice ni lo que Él hace. Porque yo lo hago para Dios. Pero con buena actitud, porque algunos dicen, bueno, yo hago todo para Dios, no importa lo que tú dices. Eso es robando tu recompensa, hermano, hermana. No es la forma de convertir a tu esposo, porque siempre se mete la naturaleza humana. Pero si podemos vivir solo para glorificar a Dios, cambia todo. Cambia todo. Hazlo como una ofrenda para el Señor, para sus hijos. Mira, 10 palabras. Terminando, ¿qué enseña esa mujer? 1, humilde. Debemos ser humildes. ¿Cómo llegó ella al Señor? Se postró ante Él. Hay muy pocas personas en los evangelios que se postran a los pies de Cristo. Y ella lo hizo. Humilde. Debemos ser humildes. Número 2, obviamente, lo que mencioné es persistente. Persistente. Debemos ser más persistentes en nuestras oraciones. Hay algunas mujeres hoy día que deben estar más persistentes en sus oraciones por sus hijos. Pero orando muchísimo. Más que hablar, es en secreto orar. Número 3. Esa mujer es positiva. ¿Por qué digo positiva? Ella tomó una situación y lo vio positivamente. Llegó a los pies de Cristo pensando que Él tenía la respuesta. Hay algunas personas que tienen el don de ser negativo. Ustedes han conocido. Posiblemente está sentado con uno. Tiene como diarrea de la boca. Negativismo, negativo. Entonces uno dice, ¿dónde aprendiste a ser tan negativo? Quiero ir a esta conferencia. ¿Dónde estará? ¿Cuánto te costó? Porque lo aprendiste muy bien. Pero ella lo tomó positivamente. Y eso es como son algunos en la iglesia. Porque lo usamos como peticiones de oración. Ora por mi esposo que está mal. ¿Qué quieres sacar con eso? ¿Hablar mal de tu esposo públicamente? O de los hijos. Ay, ora por mis hijos que... Y dicen cosas que públicamente no está bien. Debemos tomar las cosas más positivamente, sabiendo que el Señor tiene la respuesta. Yo oro por mis hijos si están lejos de Dios, pero confío que Dios está haciendo algo. Confío que Dios está obrando. No lo veo, pero confío. Como esa mujer, persistente, humilde a los pies de Cristo, pero tomando positivamente esa situación. Y número 4, sumisa ella estaba. Debemos ser más sometidos. Se sometió a Cristo. Primero lo que ella sabía de él, hijo de David, eso es lo que ella sabía. Cuando eso no funcionó, seguía. Bueno, Señor, dámelo. Así debemos hacer nosotros, sometidos a lo que sea del Señor. Si tú quieres llamarme perro, soy perro. Pero dame algo, Señor. Dame algo. Y número 5, confiada estaba ella. Humilde, persistente, positiva, sumisa, confiada. Debemos ser gente con más confianza en el Señor. Confiando que el Señor sabe lo que está en mi vida y Él puede trabajar y orar en mi favor.
Y número 6, persuasiva. Eso es parte de persistente, pero yo digo persuasiva porque ella vio como oración, no como una rutina. Y lo que ella hizo es tomó las mismas palabras de Jesús que él dijo y ella las usó en su petición. No es bueno tomar el pan de los perros o el pan de los hijos y darlo a los perrillos. Y él dice la misma cosa. Bueno, Señor, no es bueno, pero aún los perrillos reciben algo. Y qué bueno en un sentido usar la palabra de Dios, la misma palabra de Dios, orando por nuestra familia. Señor, abre los ojos de ellos, el entendimiento de ellos, para que ellos entiendan la grandeza de tu amor, tu misericordia, tu perdón. Son esclavos de Satanás, todavía aman a Satanás, no aman a ti, Señor. Están adorando la creación en vez del Creador. Señor, oro por ellos, que haga la obra en su vida. Y número 7, ella estaba desinteresada en sí misma. Debemos estar desinteresados en nosotros mismos. No está pidiendo por ella misma, está pidiendo por su hija. Así debemos estar. También número 8, enfocada en Cristo estaba ella. El enfoque debe ser Cristo. Muchas veces nosotros ponemos el enfoque en lo demás cosas, el esposo, los hijos, la casa, el trabajo, y ponemos todo el enfoque en todas las cosas negativas que tenemos. Y el ánimo que nos da esa señora es que ella está enfocada en Cristo. Número 9, tiene discernimiento. Tiene discernimiento. Está reconociendo que hay una guerra espiritual. Su hija estaba atormentada con un demonio y se dio cuenta. Entonces, humilde, persistente, positiva, sumisa, confiada, persuasiva, interesada en ella misma, enfocada en Cristo, tenía discernimiento. Número 10, y terminamos con esta palabra, puntual. No dejó para mañana, pensando, bueno, está en la casa descansando, ¿para qué molestarlo? No, está Cristo, voy. No está dejando para mañana lo que Jesús puede hacer hoy. O como la Biblia dice, hoy es el día de la salvación. Deben ustedes responder a esa palabra. Cristo está presente. Para pensar en su persistencia, vamos a Lucas capítulo 18 y terminamos con esta ilustración, animándonos a orar más por los hijos, nuestro esposo, esposa, familia, situaciones. Viendo otra vez una persona que nos muestra lo mismo. Como conclusión, la palabra ilustrando la palabra. La misma enseñanza. 18:1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que temía a Dios y respetaba a hombre. Ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto y miren lo que dice Cristo. ¿Acaso Dios no hará justicia con sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. El mensaje de hoy es el día de la salvación. ¿Hay algunos de ustedes? Posiblemente están acompañando a su mamá hoy. Posiblemente por años su mamá estaba orando por ti. Estás escuchando la palabra. Hay dos opciones. ¿Eres esclavo de Satanás o esclavo de Dios? No hay otra opción en la vida. Solo dos. Si eres esclava de Satanás, nunca vas a tener una buena vida. Puede aparecer buena, pero nunca en lo más profundo de tu corazón vas a tener paz. Nunca. Porque la única paz que vas a buscar es paz a través del alcohol, sexo, drogas, que alivia el dolor que hay cuando hay pecado. Y hay algunos otros que están aquí escuchando hoy día, que tienen un hijo, una hija lejos de Dios. Y la enseñanza hoy día es de ser más persistente en tu oración.
Dios puede hacer algo. Dios está escuchando. Humildemente cayendo a sus pies y orando. Nosotros vamos a estar aquí después de ese servicio para contestar sus preguntas. Posiblemente usted puede salir de esta capilla totalmente con una vida nueva, como esta mujer gentil, porque el Evangelio es para ti. Eso es lo que nos está enseñando Cristo, que el Evangelio es para todo el mundo. Desde su propio ministerio salió de los judíos y entró a la tierra de los gentiles para mostrar la bendición que puede caer en cada vida cuando reconocemos que necesitamos a Cristo. Cristo nos puede sanar. No salgan de esa capilla sin conocerlo y sin arrepentirte de tus pecados para tener una verdadera vida que nunca has tenido. Oremos. Señor, te damos gracias por esta enseñanza hoy, por esta historia de esta mujer que realmente nos enseña muchísimas cosas como debemos ser, su carácter, en su petición, su determinación y la recompensa que ella recibió. Señor, gracias y ayúdanos a cambiar. Ayúdanos a ser más humildes. Ayúdanos, Señor, a ser más persistentes, más positivos, más sumisos, más confiados, más persuasivos en la forma que pedimos, en la forma que vivimos, más desinteresados en nosotros mismos, enfocados en Cristo, con un discernimiento y puntual en responder en el momento que tú hablas. Gracias, Señor, por esta historia. Pedimos tu bendición en cada familia, especialmente en cada mamá, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.